Ok, perfecto. Entonces ya está grabando. Vamos a resolver la primera pregunta de la tarea anterior. La pregunta es, analice la siguiente micrografía electrónica de una célula con organelos etiquetados y responda, ¿qué organelo sería afectado por una mutación en genes de enzimas hidrolíticas? Tenemos el siguiente diagrama, encontramos membrana plasmática, mitocondrias, citoplasma, los ribosomas libres, la membrana nuclear y el nucleolo que conforman el núcleo. Tenemos lisosomas, está el retículo endoplasmático rugoso, el RER, el cual también tiene ribosomas por acá, y tenemos el aparato de Golgi. Entonces, las opciones son mitocondria, retículo rugoso, lisosoma o todos. ¿Tienen alguna sugerencia de respuesta o resuelvo la pregunta de una vez? Igual las leo por el chat, cualquier cosa. Ok, entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es C. ¿Qué organelo sería afectado por una mutación en genes de enzimas hidrolíticas? La respuesta es lisosoma. ¿Por qué? Los lisosomas contienen enzimas hidrolíticas, como lo es la proteasa o la lipasa, los cuales degradan biomoléculas, y una mutación en sus genes alteraría directamente la producción o actividad de esas enzimas, afectando la digestión intracelular y reciclaje de componentes. No sé si ustedes han escuchado, pero pues siempre que se habla del organelo lisosoma dicen que es el segundo estómago, que es el estómago de la célula. ¿Qué pasa con las otras opciones? Por ejemplo, mitocondria. Pues la mitocondria como tal no produce enzimas hidrolíticas, la mitocondria genera ATP. El retículo rugoso, la opción B, este se encarga de sintetizar proteínas. Sin embargo, no genera específicamente enzimas hidrolíticas. Y la última opción, todos, esta opción es incorrecta, ya que los lisosomas son los únicos que dependen directamente de las enzimas hidrolíticas. Entonces, continuamos. Segunda pregunta. Una célula en solución hipotónica se hincha, mientras que en una solución hipertónica se arruga. ¿Qué estructura celular evita la lisis en células vegetales? Las opciones son membrana plasmática, pared celular, citoplasma o núcleo. Entonces, la respuesta a esta pregunta es la opción B, pared celular. ¿Por qué? Decimos que la pared celular es rígida debido a la celulosa en las plantas y esta previene la lisis. La lisis es como un estallido celular, como que se destruyó la célula. Entonces, esta previene la lisis al ejercer presión contraria a la entrada de agua en soluciones hipotónicas. Esto mantiene la turgencia, es decir, rigidez, sin romper la célula, a diferencia de las células animales. ¿Qué pasa con las otras opciones? Membrana plasmática, por ejemplo. Esta se expandiría sin la pared, llevando a la lisis, es decir, que como que la célula se riega, no hay nada que la limite. Luego, citoplasma. El citoplasma como tal no proporciona resistencia estructural y el núcleo no se encarga de evitar lisis. Siguiente pregunta. En el siguiente diagrama encontramos el sistema de endomembranas. Núcleo, luego retículo endoplásmico, luego Golgi y luego las vesículas. Entonces nos dicen, responda. ¿Qué pasaría si el Golgi no empaquetara enzimas digestivas? Tenemos el diagrama y las opciones son: los lisosomas no funcionarían, aumentaría la síntesis de ATP, se bloquearía la fotosíntesis o el ADN no se replicaría. Ok, entonces, ¿qué pasaría si el Golgi no empaquetara enzimas digestivas? La respuesta es: los lisosomas no funcionarían. ¿Por qué? El aparato de Golgi empaca enzimas digestivas en vesículas que se convierten en lisosomas primarios. Sin este empaquetamiento, los lisosomas no recibirían sus enzimas, imposibilitando la digestión celular. Las otras opciones. B, por ejemplo, aumentaría la síntesis de ATP. Esto no está relacionado con el Golgi, eso está relacionado directamente con la mitocondria. Luego se bloquearía la fotosíntesis. Esto ocurre en cloroplastos.
en células vegetales. Y la última, el ADN no se replicaría. El ejercicio de replicación de ADN sucede únicamente en el núcleo y estamos hablando del sistema completo de endomembranas. Siguiente pregunta. Los microtúbulos forman usos mitóticos durante la división celular. Si se inhibe la tubulina, ¿qué proceso se afecta? Transporte de electrones, movimiento de cromosomas, síntesis de proteínas o digestión celular. Ok, entonces, respuesta a la pregunta 4 es la B, movimiento de cromosomas. Si se inhibe la tubulina, se afecta la síntesis de proteínas. El movimiento de cromosomas. ¿Por qué? La tubulina forma microtúbulos, componentes clave del uso mitótico durante la división celular. Sin microtúbulos, los cromosomas no pueden separarse en anafase, deteniendo la mitosis. ¿Qué pasa con las otras opciones? Por ejemplo, transporte de electrones. Esto ocurre en cadenas respiratorias y no utiliza microtúbulos. Luego, síntesis de proteínas. Esto involucra los ribosomas, que están en el retículo endoplásmico rugoso. Y la última, digestión celular. Esto es una función propia de los lisosomas. Luego, última pregunta. Sobre las siguientes afirmaciones sobre células, ¿qué podemos decir? Tenemos la afirmación 1, los procariotas carecen de núcleo definido. Afirmación 2, las mitocondrias tienen doble membrana. Tenemos acá un diagrama comparativo de eucariota y procariota. Entonces, sobre las afirmaciones que podemos decir, ambas son verdaderas, solo una es verdadera, solo dos es verdadera o ambas son verdaderas. ¿Es verdadero? ¿O los dos son falsos? Si estás hablando, Angélica, no se escucha el micrófono. Si algo te puedo leer también por el chat. Estoy acá pendiente del chat. Entonces, la respuesta a la pregunta 5 es que ambas afirmaciones son verdaderas. ¿Por qué? La afirmación 1, que es los procariotas carecen de núcleo definido. Es cierto, por ejemplo, procariotas como las bacterias o las arqueas no tienen núcleo definido. Su ADN flota en el citoplasma. Está ahí. Y la afirmación 2, las mitocondrias tienen doble membrana. Es cierta, las mitocondrias poseen una doble membrana, una externa lisa e interna plegada en crestas. ¿Qué pasa con las otras opciones? Pues al ser ambas verdaderas, el resto son incorrectas. Entonces, con eso terminaríamos las preguntas de la tarea de la clase anterior, la clase 5. ¿Alguna pregunta hasta el momento o podemos continuar con la presentación de las clases del día de hoy? Voy a tomar eso como un sí, entonces voy a compartir la pantalla de la presentación de la clase del día de hoy. Entonces, denme un momentico y lo comparto. Listo, entonces estamos en una diapositiva en la que no deberíamos estar. Ok. Entonces, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí. Ok, creería que sí se está viendo la pantalla. Entonces, denme un momentito. Ok. Listo, entonces. La clase anterior nos quedamos aún en el módulo 3, que es biología celular. Nos faltaba el punto de división celular. Entonces, hablamos de ciclo celular.
El ciclo celular es como tal el conjunto ordenado de eventos por el cual una célula crece, duplica su ADN y se divide para formar dos células hijas. Este está compuesto por dos grandes fases, la interfase y la fase M. La interfase contiene las fases G1, S y G2. S que significa síntesis. Entonces, de interfase decimos que la célula crece, copia su material genético y se prepara para dividirse. Y en la fase M, que puede ser mitosis o meiosis, sucede la división nuclear y citoplasmática. Hablando de las fases del ciclo celular, hablamos de G1, que también se llama GAP1, hablamos de S, que es síntesis, hablamos de G2, que es GAP2, y hablamos de M, que es mitosis o meiosis. Entonces, G1. Aquí, la célula crece, sintetiza proteínas y organulos. Es una fase de actividades normales y preparación para replicar el ADN. Aquí decide si se continúa el ciclo o entra en G0, que es una fase de reposo, como pues muchas neuronas están. Luego, en S, que es síntesis, se replica el ADN y los centrosomas, que son los organelos clave para la división. Cada cromosoma pasa de tener una cromatida a tener dos cromátidas hermanas, unidas por un centrómero. En G2, la célula revisa los errores en el ADN, produce proteínas necesarias para la mitosis como es la tubulina, y se acumula energía para la división. Por último, en M, que puede ser mitosis o meiosis, sucede la división del núcleo. Se llama cariocinesis, seguida por la división del citoplasma, que es citocinesis. Cinesis de división, cito de citoplasma. Y lo mismo, cario de núcleo, cinesis, división. Antes de continuar, destacamos que en las fases del ciclo celular hay puntos de control, que son como tal los guardianes del ciclo. Estos se aseguran de que todo esté listo antes de avanzar. Tenemos tres puntos de control. El punto de control G1 o S, que es el inicio. Aquí se pregunta a la célula, ¿el ambiente es favorable? ¿Hay daños en el ADN? Luego, si no hay, se continúa el proceso como tal. Luego en el punto de control 2, G2 o M. Aquí la célula se pregunta, ¿el ADN se ha replicado correctamente? Si no hay ningún inconveniente, se continúa. Luego está el punto de control metafásico, que es el spindle checkpoint. Aquí la célula se pregunta, ¿todos los cromosomas están alineados y unidos al uso mitótico? Siempre y cuando no haya ningún inconveniente ni error, se termina la división celular. Entonces, estas barreras son reguladas por ciclinas y quinasas, dependientes de ciclina, CDKs. Y si hay errores, se activa la apoptosis, que es la muerte celular programada. Cuando no hay el proceso de activación, es decir, cuando no hay apoptosis, se desarrolla cáncer. Esto produce tumores. Las células se están multiplicando de manera incorrecta, lo que da paso a los tumores cancerígenos, los tumores malignos. Entonces, continuamos. Después de haber hablado de ciclo celular, hablamos de mitosis. La mitosis, como tal, es la forma en la que una célula somática genera dos células hijas idénticas genéticamente, es decir, tienen la misma cantidad de ADN y es el mismo ADN. Es vital para el crecimiento y reparación, así como para el reemplazo celular. Luego hablamos de fases de la mitosis. Entonces, en la mitosis encontramos profase, metafase, anafase y telofase. De la profase decimos, la cromatina se condensa en cromosomas visibles, cada uno con dos cromátidas hermanas. Aquí desaparece la envoltura nuclear y los centrosomas migran a polos opuestos y forman el huso mitótico, el cual está hecho de microtúbulos. Luego, en la metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Se crea la placa metafásica y
Cada cromátida hermana está unida a un polo mediante microtúbulos del uso. En anafase se rompen los centrómeros y las cromátidas hermanas se separan y miran a los polos opuestos, y se vuelven ahora cromosomas independientes. Por último, en la telofase se forma una nueva envoltura nuclear en cada polo. Los cromosomas se desenrollan a cromatina y comienza la citocinesis. Entonces, ¿qué es citocinesis? La citocinesis es la división del citoplasma, el cual da lugar a las dos células hijas. En células animales se forma un surco de segmentación donde el anillo contráctil de actina y miosina estrangula la célula en dos, lo que se ve en este diagrama más o menos. Aquí se separan. En células vegetales no hay surco. En su lugar se forma una placa celular a partir de vesículas del aparato de Golgi, que dará lugar a la pared celular nueva. Luego, meiosis. La meiosis como tal es un tipo especial de división que ocurre solo en células germinales para formar gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. Su resultado son 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas. Aquí decimos que hay un tipo de células que son haploides y hay un número de cromosomas, el cual es 23 en humanos. Luego, decimos también que de la meiosis es posible, gracias a la meiosis, es posible mantener constante el número cromosómico tras la fecundación. Aquí en meiosis destacamos este aspecto, la meiosis 1, que es reduccional, y la meiosis 2, que es ecuacional. Sobre la meiosis 1, la reduccional. Esta reduce el número de cromosomas a la mitad, de diploide a haploide. Cada cromosoma aún tiene 2 cromátidas hermanas. Asimismo, las fases de la meiosis 1, la cual es reduccional, son profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y citocinesis. De la profase 1, esta es extremadamente compleja. Aquí los cromosomas homólogos se emparejan, haciendo sinapsis, y ocurre el crossing over, que es el intercambio de material genético entre cromátidas no hermanas, en quiasmas. Y también señalamos que la envoltura nuclear desaparece. Luego, en metafase 1, los pares de homólogos se alinean en la placa metafásica. Luego, en anafase 1, se separan los homólogos, no las cromátidas. Después, en telofase 1 y citocinesis, se forman 2 células haploides, cada una con cromosomas duplicados. Después, hablando de meiosis 2, la ecuacional, decimos que es muy similar a la mitosis. Aquí las cromátidas hermanas finalmente se separan. Las fases son profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y citocinesis. En profase 2, aquí reaparece el uso. En metafase 2, los cromosomas se alinean. En anafase 2, se separan las cromátidas y en telofase y citocinesis se forman 4 células haploides. Después, hablando de crossing over y recombinación genética, decimos que durante la profase 1 de la meiosis, es decir, la meiosis reduccional, los cromosomas homólogos se emparejan y forman tetradas, es decir, 4 cromátidas, tetra de 4. Y aquí puede ocurrir el crossing over, es decir, fragmentos de ADN se intercambian entre cromátidas no hermanas. Esto ocurre en los puntos llamados quiasmas. Asimismo, este proceso genera recombinación genética, aumentando la variabilidad entre gametos. Además, la distribución aleatoria de los homólogos en la metafase 1 también contribuye a la diversidad genética. Como resultado, decimos que cada gameto es único, y esa es la base biológica de la herencia, la evolución y la individualidad. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta?
¿Algún, algo que quieran mencionar? Si no, continuamos. Entonces, vamos a ver, módulo 4, genética y biología molecular. Con lo último que mencionamos sobre crossing over y recombinación genética, terminamos el módulo 3. Entonces, hablamos primero de genética mendeliana y destacamos las leyes de Mendel, con aspectos como cruces monohíbridos y dihíbridos. Entonces, Gregor Mendel, con la precisión de un poeta de jardín, cruzó plantas de guisante y reveló los patrones de herencia genética. Su trabajo, el cual fue publicado en 1865, sentó las bases de la genética moderna. Aquí destacamos dos leyes. La primera ley, que es la ley de segregación. Aquí decimos que cada individuo posee dos alelos, es decir, versiones de un gen, para una característica. Y durante la formación de gametos, estos alelos se separan y cada gameto recibe solo uno. El ejemplo clásico, cruzar plantas de guisantes amarillos que tienen alelo AA con verdes. AA, que es minúscula K. Esto da F1, toda amarilla, que puede ser A mayúscula, A minúscula. Y decimos que en F2 reaparecería el verde con una proporción de 3, 3, 1. Luego, está la segunda ley, la ley de la distribución independiente. Aquí los genes, para diferentes características, se segregan independientemente durante la formación de gametos. En un cruce de híbrido, es decir, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula, cruzado por A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula, como por ejemplo es el color de la semilla y la textura, se observa una proporción 9:3:3:1 en la F2. Y esta ley solo se cumple si los genes están en cromosomas distintos o muy separados. Después hablamos de las extensiones a la genética mendeliana. Aquí decimos que la herencia no siempre sigue las reglas simples de Mendel. El universo genético tiene muchísimos más matices. Por ejemplo, destacamos conceptos como dominancia incompleta. Aquí el heterocigoto muestra un fenotipo intermedio. Un ejemplo, cruzar una flor roja con alelos RR mayúscula con una blanca, RR minúscula. Esto puede dar flores rosadas. Por ejemplo, R mayúscula, R minúscula. Luego está el concepto de codominancia. Aquí ambos alelos se expresan en el heterocigoto. Por ejemplo, el grupo sanguíneo AB, el alelo A mayúscula y el alelo B mayúscula se expresaron. Después está el alelo múltiple. Por ejemplo, hay más de dos alelos posibles para un gen en la población, a pesar de que cada individuo solo tiene dos. Por ejemplo, el sistema ABO, A mayúscula, B mayúscula, O mayúscula, donde está el I mayúscula, A mayúscula, está el I mayúscula, B mayúscula y el I minúscula. Por último está el concepto de herencia ligada al sexo. Aquí los genes localizados en los cromosomas sexuales, sobre todo en el cromosoma X, destacan aspectos como el daltonismo y la hemofilia. Estas patologías son recesivas y están ligadas directamente al cromosoma X. Por eso se expresan muchísimo más en hombres, que tienen el cromosoma XY. Por tanto, al tener un solo cromosoma X, tienen el 100% de expresar la patología, de expresar el gen de daltonismo o hemofilia. A diferencia de las mujeres que como tienen dos cromosomas X, XX, tienen el 50% de expresarlo. Después, hablamos de epistasis y pleitropía. ¿Qué decimos de epistasis? Aquí decimos que epistasis es cuando un gen modifica o enmascara la expresión de otro. Por ejemplo, en ratones, el gen para el color puede ser silenciado por otro gen que impide la producción de pigmento. Pasa en ratones albinos. Y en pleitropía, decimos que es cuando un solo gen influye en múltiples características. Por ejemplo, el gen mutado en la anemia falciforme afecta la oxigenación, la estructura celular y la resistencia a la malaria, entre otros. Después hablamos de genética molecular. Aquí mencionamos la replicación del ADN. Decimos que
El ADN se replica justo antes de que una célula se divida. Este proceso es semiconservativo, lo que significa que cada nueva doble hélice contiene una hebra original y una nueva. Aquí destacamos las enzimas claves y la comparación de procariotas versus eucariotas. Sobre las enzimas clave que decimos, está la licasa, la ADN polimerasa, la primasa y la ligasa. Sobre helicasa, decimos que rompe los puentes de hidrógeno y separa las hebras. De la ADN polimerasa decimos que añade nucleótidos complementarios a cada hebra. De la primasa decimos que coloca cebadores de ARN para iniciar síntesis. Y de la ligasa decimos que une fragmentos de Okazaki en la hebra discontinua. Después, procariotas versus eucariotas. Aquí la comparación dice que en bacterias, que son las procariotas, hay un solo origen de replicación, mientras que en células eucariotas hay múltiples orígenes para acelerar el proceso debido al tamaño del genoma. Después hablamos de expresión génica. La expresión génica es la conversión de la información genética en una proteína funcional. Dos etapas esenciales son la transcripción y la maduración del ARN. Sin embargo, también está la traducción. Entonces, de transcripción es cuando del ADN pasamos al ARN. Aquí están tres procesos. Está el de iniciación, el de elongación y la terminación. En la iniciación de la transcripción, la ARN polimerasa se une al promotor. En la elongación, la enzima sintetiza ARN complementario a la hebra molde. Y en la terminación se finaliza la síntesis y se libera el ARN. Luego, en la maduración del ARN, que sucede en eucariotas, está el splicing, donde se eliminan los intrones, que son regiones no codificantes. Y destacamos el Cap5' y la cola poli A. Está el protegen y, estos protegen y facilitan el transporte del ARN al citoplasma. Por último está la traducción, del ARN mensajero a convertirse a una proteína. Aquí los ribosomas leen los codones de ARN mensajero, el ARN transcriptor lleva aminoácidos específicos guiado por el anticodón y la proteína se forma como una cadena creciente de aminoácidos. Y aquí en paréntesis, en el cúmulo de aminoácidos forman proteínas. Luego hablamos de regulación génica. Está el operon LAC en bacterias y después tenemos la regulación en eucariotas. Primero, hablando de bacterias, operon LAC es un sistema de encendido apagado como un interruptor. Ese interruptor de genes metabolizan lactosa. Aquí destacamos dos aspectos. En ausencia de lactosa, el represor, que es un actor del operon LAC, bloquea la transcripción. Y cuando hay lactosa, el inductor, otro actor, y que se llama alolactosa, inactiva el represor. De esta manera se produce la expresión de genes. Después, la regulación en eucariotas, que es muchísimo más compleja, que destacamos dos procesos. Está el que dice que los factores de transcripción activan o inhiben los genes específicos. Y el otro es, las modificaciones de histonas y la metilación del ADN regulan la accesibilidad del ADN. Por último, hablamos de biotecnología. Técnicas. Hay técnicas de biotecnología como lo son el PCR, que es la recreación en cadena de polimerasas, la electroforesis y la secuenciación. PCR, recreación en cadena de polimerasa. Esta es una técnica para amplificar fragmentos específicos de ADN millones de veces, usando ciclos de temperatura y una ADN polimerasa termoestable. Después está la electroforesis. Este separa fragmentos de ADN por tamaño en un gel. Es más pequeño y los fragmentos más pequeños migran muchísimo más rápido.
Y por último está la secuenciación. Esta determina el orden de nucleótidos en una cadena de ADN. Luego está el concepto de organismos transgénicos. Y hay dos tipos de aplicaciones. Están las aplicaciones agrícolas y las aplicaciones médicas. En la aplicación agrícola hablamos de que la transgenia sirve para contribuir a la resistencia a las plagas, tolerancia a la sequía y mejor contenido nutricional. Es decir, en laboratorio se crean alimentos que puedan resistir plagas, tolerar la sequía y tengan mejor contenido nutricional. Por medio de la genética modifican algunos aspectos de su ADN para que se exacerben las características positivas. Y de las aplicaciones médicas. Sirve para la producción de insulina, factores de coagulación y anticuerpos. E incluso se investiga si hay terapias génicas y vacunas que puedan utilizarse, que puedan crearse por medio de la biotecnología. Por último, hablamos del concepto de clonación terapéutica versus la reproductiva. Sobre la clonación terapéutica, aquí decimos que hay ejercicios donde se crean embriones para obtener células madre con fines médicos, por ejemplo, regeneración de tejidos o tratamiento de enfermedades. Y de la reproductiva, hablamos de que se crea un organismo completo genéticamente idéntico, como lo fue la oveja Dolly en su momento, aunque esto tiene grandes implicaciones éticas y legales. Pero pues, ok, con esto terminaríamos el módulo 3 y el módulo 4. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Si no, podríamos continuar con el ejercicio de preguntas y respuestas. ¿Todo bien hasta el momento? Las leo por el chat, cualquier cosa. Ok, Laura, muchísimas gracias por la confirmación. Entonces, lo que les decía, con esto terminaríamos parte del módulo 3 y el módulo 4 completo. Entonces vamos a hacer la actividad en clase. Denme un momentito y abro la actividad. Listo, entonces los espero en el Kahoot. 5 minutitos, a las 8:45 empezamos la actividad. Son 30 preguntitas, bastante rápidas. Hacemos la pregunta y explicamos cuál es la respuesta correcta y cuáles son las incorrectas y por qué. Entonces, a las 45 empezamos. Va a quedarme acá silenciado un momentito. Cualquier cosa las leo por el chat.
Ok, entonces le voy a dar inicio al juego. De todas formas, a pesar de que el juego ya esté en marcha, se puede ingresar. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿en qué fase del ciclo celular se replica el ADN? ¿S, G1, G2 o M? Entonces, respuesta correcta, S. Explicación.
La fase S, que es la de síntesis, es donde ocurre la replicación del ADN. ¿Qué pasa con las otras opciones? G1. Esta como tal es la fase de crecimiento celular y síntesis de proteínas. Como tal, no hay replicación de ADN. Luego, la fase G2. Esta es la fase de preparación para la división, es decir, hay síntesis de orgánulos. Aquí como tal el ADN ya está duplicado. Por último, la fase M. Esta es la fase de división celular, que puede ser o mitosis o meiosis. Aquí el ADN se segrega, no se replica. Entonces, continuamos. Ok, felicitaciones a Milo, aunque hay muchas más preguntas, Vale, Mar y Gaby. El punto de control G1S verifica rojo, alineación de cromosomas, azul, replicación completa del ADN, amarillo, daño en el ADN y nutrientes, o verde, tamaño celular. Ok, perfecto. La respuesta correcta, daño en ADN y nutrientes. Aquí como tal, el punto de control G1S verifica si el ADN está intacto, si hay suficientes nutrientes y si los factores de crecimiento y si hay factores de crecimiento para iniciar la replicación. ¿Qué pasa con las otras opciones? Aquí, alineación de cromosomas. Aquí como tal, esto es verificado en el punto de control metafase. Esto es mitosis. Luego, replicación completa del ADN. Esto es verificado en el punto de control G2M. Y tamaño celular. Esto es un factor, más sin embargo no es lo principal. El foco es aquí el daño de ADN. Siguiente pregunta. Felicitaciones Milo, Vale, Mar, Gaby y Kelly. Ok, Gaby y Kelly, aún hay más preguntas. No se preocupen. Continuamos. En la mitosis, los cromosomas se alinean en el ecuador durante rojo, profase, azul, telofase, amarillo, anafase o verde, metafase. Ok, entonces, la opción correcta, metafase. Aquí los cromosomas se organizan en la placa metafásica unidos al uso mitótico. ¿Qué pasa con las otras opciones? Profase. Aquí los cromosomas se condensaron y el uso mitótico se formó. Como tal, aún no hay alineación. Luego, anafase. Aquí las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos. Y en telofase. En telofase los cromosomas llegaron a los polos y se descondensaron. Continuamos. Ok, listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué estructura separa las cromátidas hermanas en anafase? Rojo, centriolos, azul, actina, amarillo, uso mitótico, verde, membrana celular. Ok, perfecto. Entonces, la estructura que separa las cromátidas hermanas en anafase es el uso mitótico.
Aquí los microtúbulos del huso tiran de las cromátidas hacia los polos opuestos. ¿Qué pasa con las otras opciones? Por ejemplo, centriolos. Estos como tal organizan el huso, mas sin embargo no separan las cromátidas. Luego, actina. Esta está involucrada en citocínesis en animales, mas no en la segregación cromosómica. Por último, membrana nuclear. La membrana nuclear está desintegrada durante la mitosis. Como la célula se está preparando para dividirse, tienen que desintegrar la membrana nuclear para que se multiplique el ADN, que las células que se vayan a crear tengan el mismo ADN. Continuamos. Perfecto, felicitaciones a Vale y a Mar. Aún hay muchísimas más preguntas, Kelly, no te preocupes. Siguiente pregunta. ¿La citocinesis en células vegetales implica formación de rojo, placa celular, azul, surco de segmentación, amarillo, anillo contráctil, verde, vesículas de lisosomas? Ok. Entonces, la opción correcta es placa celular. ¿Qué pasa? Las vesículas del Golgi forman una placa que se convierte en pared celular. Voy a tratar de dibujarlo aquí. Están como las dos células, así más o menos. Y se empieza a crear una placa así, 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 para que las dos células por último se separen y queden separaditas una y una. No pasa como en células vegetales que hay una contracción donde dos células como que empiezan a separarse y luego empiezan más a separarse, hasta que se quedan separadas dos. Entonces vamos a borrar esto. Entonces, ¿qué pasa con las otras opciones? El surco de segmentación. Eh, el surco de segmentación es propio de células animales, como el anillo de actina y miosina. Luego está el anillo contráctil. Estos usan células animales, no en las vegetales. Por lo que les decían, como tal, las células no tienen esa contracción para dividirse, sino que se empieza a crear esa pared celular que por último termina separándolas. Y vesículas de lisosomas. Estas no participan en división celular. Las vesículas lisosomales no participan directamente en división celular, sino en eliminación de toxinas de la célula, por lo que el lisosoma es como el estómago de la célula. Continuamos. Ok, felicitaciones, Mar. Vamos con la siguiente pregunta. ¿La meiosis produce células con rojo, igual número de cromosomas que la madre; azul, mitad de cromosomas que la madre; amarillo, doble ADN; verde, cromosomas no homólogos? Ok, entonces, la meiosis produce células con la mitad de cromosoma que la madre. ¿Por qué? La célula madre, que es diploide, 2N, produce gametos haploides, que es N. La opción roja, igual número de cromosomas que la madre. Esto ocurre en mitosis, no en meiosis. Recuerden que meiosis es cuando se crean, está directamente relacionado con espermatozoides y óvulos. Cuando se va a completar el proceso de reproducción, las células que tienen 46
pares se dividen y se quedan con 23, para que en el momento de mezcla, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, vuelvan a haber 46. El espermatozoide tiene 23, el óvulo tiene 23. Cuando se unen, nuevamente crean una célula con 46 pares de cromosomas. Perdón, 23 pares, lo que crea 46. Entonces, meiosis, relaciónenla siempre con reproducción. Mitosis es multiplicación celular idéntica, que está relacionado directamente como con reparación y creación de órganos. Entonces, las opciones incorrectas. La que dice doble ADN. Aquí como tal destacamos que el ADN se duplica en la fase S, la fase de síntesis. Más sin embargo, los cromosomas se reducen a la mitad. Y la última, cromosomas no homólogos. Decimos que las células hijas sí tienen cromosomas homólogos, pero en número haploide. Continuamos. Ok, felicitaciones a Vale y a Kelly por ascender en la clasificatoria. Decimos, siguiente pregunta. El crossing over ocurre en rojo, metafase 2, azul, anafase mitótica, amarillo, profase 1, verde, telofase 1. Ok, entonces, el crossing over está relacionado con la profase 1. Aquí los cromosomas homólogos intercambian segmentos de ADN en esta fase, entre los alelos. ¿Qué pasa con las otras opciones? Rojo, metafase 2. Los cromosomas se alinean, mas sin embargo no hay recombinación. Azul, en la fase mitótica. Aquí las cromátidas se separan, pero no hay crossing over en mitosis. Y la última, verde, telofase 1. Los cromosomas llegan a los polos, pero el crossing over ya ocurrió. Entonces, telofase siempre es la última fase de los ejercicios de mitosis y meiosis. Siempre es lo último que va a pasar. Ok, felicitaciones a Kelly y a Milo por ascender en la clasificatoria. Siguiente pregunta. ¿Cuántas células haploides se producen al final de la meiosis? ¿1, 4, 2 o 3? Ok, entonces, ok, creo que hay una confusión aquí. La respuesta correcta era 4. ¿Qué pasa? Una célula diploide siempre va a producir 4 células haploides. Esto ocurre tras meiosis 1 y 2. ¿Qué pasa con las otras respuestas? La respuesta que dice 1, 2 y la respuesta que dice 3. ¿Qué pasa? La meiosis siempre, siempre, siempre va a producir 4 células hijas en organismos diploides. Meiosis que está relacionada con reproducción siempre va a producir 4. Una célula que va a producir luego esta y esta, luego estos dos van a producir 2,
y 2 y 2. Van a ir así. Una célula va a producir esto y esto, y luego esto van quedando 4 células haploides. Perdón, 4 células hijas, que son haploides. Entonces borramos aquí. Vamos con la siguiente pregunta. No se preocupen que igual hay muchas más para que puedan subir. Siguiente pregunta. En meiosis 1 se separan rojo, cromátidas hermanas, azul, cromosomas homólogos, amarillo, centrómeros, verde, genes alelos. Ok, entonces, la respuesta correcta. En meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos. ¿Por qué? Los pares homólogos migran a polos opuestos. Esto ocurre directamente después de la anafase 1. Las opciones incorrectas. Cromátidas hermanas. Estas se separan en la meiosis 2, que viene siendo de anafase 2. Centrómeros. Los centrómeros no se separan. Las cromátidas permanecen unidas hasta meiosis 2. Y por último, genes alelos. Los alelos se segregan, mas sin embargo no son estructuras físicas separables. Sigamos. Okay, felicitaciones a Milo, a Vale, a Mar, a Kelly y a Gaby. Vamos con la siguiente pregunta. Variabilidad genética en meiosis se debe a rojo, crossing over y distribución aleatoria, azul, replicación de ADN, amarillo, citocinesis simétrica, verde, formación del uso. Entonces, variabilidad genética en meiosis se debe directamente al crossing over y a la distribución aleatoria. El crossing over, que también es llamado recombinación, y la segregación independiente de homólogos generan diversidad. Eso es lo que se busca directamente en el ejercicio de reproducción, que la meiosis siempre está relacionada con reproducción. ¿Qué pasa con las otras opciones? Replicación del ADN. Aquí se copia el ADN, pero pues no se introduce variación. Formación del uso. Aquí solo se mueven cromosomas. Esto no altera los genes. Y la citocinesis simétrica. La citocinesis divide citoplasma, más no afecta el genoma. Citocinesis, lo que les decía, cinesis de dividir, citoplasma. Entonces, continuamos. Felicitaciones a Mar por ascender en la clasificatoria. Siguiente pregunta. ¿Qué fase no pertenece a la mitosis? Rojo, metafase, amarillo, interfase, azul, profase, verde, telofase. Ok, entonces, respuesta correcta, interfase. La interfase, que comprende lo que es G1, S y G2, sí es parte del ciclo celular, más sin embargo no es parte de la mitosis.
que viene siendo la fase M. Las opciones incorrectas, profase, metafase y telofase, estas sí son partes de la mitosis. Son fases pertenecientes al ejercicio de mitosis. Entonces, continuamos. Ok, felicitaciones a María. Vamos con la siguiente pregunta. El punto de control de metafase asegura: rojo, alineación correcta de cromosomas; azul, replicación completa de ADN, síntesis de proteínas; o verde, ausencia de daño en el ADN. Ok, entonces, respuesta correcta. El punto de control de metafase asegura que se alineen de forma correcta los cromosomas. Aquí se verifica que todos los cromosomas estén unidos al uso mitótico en la placa ecuatorial. ¿Qué pasa con las otras opciones? Azul. La replicación completa del ADN se verifica en G2M. La ausencia del daño en el ADN se verifica en G1S y G2M. Y la síntesis de proteínas, esto no es función de los puntos de control. Sigamos. Ok, felicitaciones a Mar. Y continuamos con las siguientes preguntas. En células animales, la citocinesis ocurre por: rojo, placa celular; azul, fusión de vesículas; amarillo, invaginación; verde, surco de segmentación. Ok, entonces, opción correcta, surco de segmentación. En animales, células animales, la citocinesis ocurre siempre por el surco de segmentación. ¿Por qué? En el surco de segmentación hay un anillo de actina y miosina, y estos se contraen para dividir la célula. La actina y la miosina son proteínas contráctiles. Estas proteínas son proteínas que también se encuentran en los músculos. Esto nos permite mover los músculos, por ejemplo. ¿Qué pasa con las otras opciones? Placa celular. La placa celular es exclusivo de células vegetales. Fusión de vesículas. Ocurre en plantas, mas no en animales. Y la invaginación. Esto es un tipo de endocitosis, no de citocinesis. Endocitosis en alimentación celular. Siguiente. Perfecto, Mar. Súper bien. Los demás participantes no se preocupen, aún quedan más preguntas. ¿Qué evento es exclusivo de la meiosis? Duplicación de ADN, recombinación genética, separación de cromátidas o formación del huso. Ok, entonces, el evento exclusivo de la meiosis es la recombinación genética. El crossing over, que viene siendo el intercambio de ADN entre homólogos, solo ocurre en meiosis. Luego, formación del huso. Esto ocurre tanto en mitosis como en meiosis. La separación de cromátidas ocurre en mitosis en anafase y en meiosis 2 en anafase 2. Duplicación de ADN. Esto ocurre en la fase S. Siempre es antes de la mitosis y la meiosis. Continuamos.
Y esto ya sería temas del módulo 4. Las siguientes preguntas hablan del último módulo que vimos. Si una célula somática humana tiene 46 cromosomas, sus gametos tienen rojo 46, azul 23, amarillo 92, verde 12. Ok, perfecto. Entonces, respuesta correcta 23. Los gametos son haploides. El número de cromosomas es 23, mientras las somáticas son diploides, 2N, que son 46 cromosomas. Las opciones incorrectas. 46. Aquí se hablaría de una célula somatípica, más no de un gameto. 92. Esto corresponde a una célula en G2, tras la replicación, pero antes de división. Y 12. No tiene relación con la biología humana. No existen gametos con este número. Siguiente. Felicitaciones a María y a Stephanie por ascender en clasificatoria. Continuamos. Un cruce monohíbrido A mayúscula A minúscula por A mayúscula A minúscula, donde A es dominante, la proporción fenotípica en F1 es 1:1, 3:1, 92 o 12. Aquí la pregunta quedó, perdón, las respuestas quedaron mal escritas. 1:2:1 está correcta, 3:1 es correcto, sin embargo, en donde decía 92 debería decir 9331 y en la que dice 12 debería decir 1:1. Entonces respondan únicamente entre rojo o entre azul. Ok, perfecto. La proporción correcta es 3:1. ¿Qué pasa? Los genotipos F1, donde el primero es AA y el segundo es AA con A mayúscula y A minúscula, producen 1AA minúscula. Y aquí los fenotipos hay tres dominantes, A mayúscula o A mayúscula y A minúscula. Y hay un recesivo, A minúscula y A minúscula. O sea, por ejemplo, esperen, lo pongo acá en dibujito, creo que ahí se ve. Entonces tenemos el A y el A. El cruce es este. Así y así y está acá. Entonces esto genera AA, genera A, esto genera A y esto genera A y A. Voy a cambiar el color para poderlo mostrar aquí rojo. Entonces, tenemos que siempre que hayan cruces donde hayan alelos dominantes, es decir, un dominante siempre va a tener una letra mayúscula, puede ser o A, o un M, o B. Un alelo dominante siempre va a tener una letra mayúscula. ¿Qué pasa? Nos preguntan cuál es la proporción fenotípica. Aquí tenemos dominante, dominante, dominante y en otro color, recesivos. Siempre que haya un alelo dominante, a pesar de que hayan alelos recesivos, esto va a considerarse como dominante. Entonces tenemos 3 alelos dominantes, un 3, y un alelo recesivo, un 1. Por tanto, la respuesta correcta es la de azul, 3:1. ¿Estamos claros hasta ahí? Creería que sí, entonces vamos a borrar esto de aquí. Y continuamos con la siguiente pregunta. Ok. Vamos con, si una planta de flores rojas, doble alelo dominante R, se cruza con una planta blanca,
doble alelo recesivo R y produce flores rosadas, es un ejemplo de dominancia completa, codominancia, alelos múltiples o dominancia incompleta. Entonces, respuesta correcta es dominancia incompleta. Entonces, un alelo heterocigoto, RR, que es lo que se produce, muestra un fenotipo intermedio, es decir, rosado. O sea, nosotros lo entendemos como que, bueno, si se cruza un color rojo con un color blanco, pues nos va a dar rosado, pero pues hablando en genética, se va a producir este tipo de alelo. Una mitad dominante y una mitad recesiva. Las otras opciones son dominancia completa. Aquí el heterocigoto expresaría el fenotipo dominante, no intermedio, es decir, esto sería así, RR. Eso es dominante completo, por ejemplo, las flores rojas. La codominancia, aquí ambos alelos se expresan simultáneamente, es decir, hay manchas en las flores. Y alelos múltiples, eso es cuando hay un gen con más de dos variantes, por ejemplo, el grupo sanguíneo ABO, o sea, ABO de A, B y O, que no es ni A, no es ni AB, ni es O, son los tres. Hubo un gen con un alelo múltiple. Entonces, continuamos. Ok, felicitaciones a Milo y a Stephanie por tu racha de preguntas. Perdón, de respuestas correctas. Siguiente. Un hombre daltónico X elevado a la de Y se casa con una mujer portadora. XD minúscula. ¿Qué porcentaje de hijos varones será daltónico? ¿El 100%, el 0%, el 50% o el 25%? Ok, entonces respuesta correcta el 50%. ¿Por qué? Decimos que normalmente una patología como lo es el daltonismo o también la hemofilia se presenta siempre en hombres. ¿Por qué? Los genes que portan el daltonismo o la hemofilia son los genes, son de las mujeres. Es el cromosoma X, es el cromosoma X el que lo porta. Cuando hay dos cromosomas X es como si dividiéramos 100 sobre 2, lo cual hace que las mujeres solo tengan un 50% de expresar este gen. ¿Qué pasa? Los hombres solo tienen 1X, lo que hace que se divida 100 sobre 1. Y 100 sobre 1 nos da el 100% de probabilidades. Por tanto, aquí en este cruce que hicimos, el 50, o sea, estos dos no lo van a tener. Y estos dos sí o sí lo van a tener. Y como estamos hablando de mitades, sería el 50% no, el 50% sí. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, 50%. Entonces, continuamos. No se preocupen, igual aún nos quedan preguntas. La epístasis ocurre cuando rojo, un gen afecta múltiples fenotipos. Azul, un gen enmascara la expresión de otro. Amarillo, los alelos son igualmente dominantes. O verde, hay más de dos alelos para un gen.
Respuesta correcta, azul. La epístasis es cuando un gen enmascara la expresión de otro. Entonces decimos que epístasis significa interacción entre diferentes genes donde uno puede tener la capacidad de enmascarar o de modificar la expresión del otro. Entonces un ejemplo es, en perros labradores, el gen del pigmento, que viene siendo, esperen, no escribo acá, E sobre E, o sea, E mayúscula sobre E minúscula, es enmascarado por un gen de deposición, B sobre B, B mayúscula sobre B minúscula. Las otras opciones, ¿qué pasa? Un gen afecta múltiples fenotipos. Esto significa pleitropía. Por ejemplo, esto ocurre en fibrosis quística. Luego, alelos igualmente dominantes. Esto es codominancia. Por ejemplo, el grupo AB, el grupo sanguíneo AB. Y hay más de 2 alelos para un gen. Esto es alelos múltiples. Esto pasa en el sistema sanguíneo ABO. Entonces, continuamos. Sigamos. Ok, felicitaciones. Vamos con la siguiente. Replicación de ADN es semiconservativa. ¿Por qué? Rojo, cada hebra nueva conserva una hebra parental. Azul, usa ARN como molde. Amarillo, ocurre en el citoplasma. Verde, solo copia genes específicos. Ok, entonces, respuesta correcta. La replicación del ADN es semiconservativa porque cada hebra nueva conserva una hebra parental. Cada doble hélice hija tiene una hebra vieja y una nueva. Esto se comprobó en el experimento de Mendelssohn-Stahl. Y las otras opciones. Usa ARN como molde. Incorrecta porque el ARN es molde para transcripción, más no para replicación. Solo copia genes específicos. La replicación como tal copia todo el ADN y ocurre en el citoplasma. La replicación de ADN no ocurre en citoplasma. En eucariotas ocurre directamente en el núcleo. Entonces borramos aquí y continuamos. Ok, vamos con la siguiente. La enzima que une fragmentos de Okazaki es ADN polimerasa, ligasa, helicasa o primasa. Ok, entonces, opción correcta, ligasa. La enzima que une fragmentos de Okazaki es la ligasa. Esta sella los espacios entre fragmentos de Okazaki en la hebra rezagada. ¿Qué pasa con las otras opciones? ADN polimerasa. Esta como tal sintetiza el ADN, mas no une fragmentos. Helicasa desenrolla la doble hélice. Y la primasa sintetiza los cebadores de ARN. Sigamos. Ok, felicitaciones, Valeria. Vamos con la siguiente pregunta. El splicing elimina el Cap5', intrones,
la cola polía o los exones. Ok, entonces la respuesta correcta es intrones. El splicing elimina los intrones. Los intrones, que son secuencias no codificantes, se remueven del ARN premensajero por medio del splicing. Las otras opciones, exones. Estas son las secuencias codificantes que se mantienen. El Cap5' es un modificador añadido al extremo 5' del ARN. Este no se elimina. Y la cola polía se añade al extremo 3' para la estabilidad. Como tal, no se elimina. Entonces, por si no tienen claro como más o menos la estructura del ADN, esto siempre tiene como 3', luego tiene pues las bases nitrogenadas, no sé, no la tiene, esperen. Vamos a cambiarlo por C, por G. ACG, luego tienen otra, ACT, más o menos así, así sucesivamente, y al final tiene 5'. El ADN se ve así más o menos. La base nitrogenada que el ADN no tiene es el uracilo. Entonces, tiene la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Cuando el ADN se convierte en ARN, pasa la timina, es reemplazada por el uracilo. Seguimos con adenina, seguimos con guanina y con citosina, y lo que cambia es el uracilo. Normalmente los que se unen siempre son guanina y citosina, y los que se unen aquí en ADN son adenina y timina, y en ARN, adenina y uracilo, y acá lo mismo, guanina y citosina. Estos dos siempre van a estar juntos, siempre, 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 siempre. Lo que va a intercambiar es la unión de la adenina en ADN o en ARN. Puede ser o con timina en ADN o con uracilo en ARN. Entonces borramos aquí. Continuamos. Ok, perfecto, Val. Súper bien por la racha de respuestas. Seguimos. El codón AUG codifica para lisina, stop, metionina o glicina. Ok, respuesta correcta, metionina, que es inicio. Entonces, decimos que metionina es el codón de inicio en la traducción y es codificado. Perdón, el codón de inicio en la traducción codifica metionina. Auge, inicio de traducción, que también tiene la capacidad de codificar metionina. ¿Qué hace la lisina? Codificada por, lo escribo aquí al ladito, más bien con negro. Entonces, lisina codificada por el A o el AG. El stop es codificado por UAA, es codificado por uracilo adenina guanina y también es codificado por uracilo guanina adenina. Y por último, glicina, lo va a subir como por aquí. La glicina es codificada por guanina, uracilo,
guanina, guanina, citosina, guanina, guanina, adenina y guanina, guanina, guanina. Para repetir, metionina es codificada por adenina, uracilo, guanina. Entonces borramos aquí. Siguiente. Perfecto, Al, súper bien por la racha de respuestas correctas. Seguimos. En el operón LAC, la lactosa actúa como promotor, inductor, terminador o represor. Entonces, respuesta correcta, inductor. Cuando hay lactosa, el operón LAC actúa como inductor. La lactosa se une al represor, inactivándolo y permitiendo la transcripción. La respuesta que dice represor. El operón LAC, la lactosa en el operón LAC no actúa como represor. Aquí es una proteína que bloquea la transcripción. Promotor. Es el sitio donde se une la ARN polimerasa. Y terminador es la señal del fin de la transcripción. Y pues no, la lactosa solo actúa como inductor en el operón LAC. Continuamos. Ok, felicitaciones, Mar. Muy cerca de superar a Milo. Continuamos con las preguntas. La PCR amplifica rojo, proteínas, azul, ARN, amarillo, ADN o verde, lípidos. Respuesta correcta, ADN. La PCR amplifica ADN. Esta replica regiones específicas de ADN mediante ciclos de temperatura. Las opciones incorrectas, proteínas. Estas se estudian con Western blot o ELISA. Lo voy a escribir acá. ELISA, tal cual como el nombre. ARN. Este se amplifica con RT-PCR. Es lo mismo, PCR, pero al principio tiene RT. Así, RT y luego PCR. Que significa transcripción inversa primero, como reverse transcription. Y lípidos. Los lípidos no se amplifican con PCR. Entonces borramos aquí y siguiente. Felicitaciones, Mar, por alcanzar el primer puesto en clasificatoria. Vamos, chicos, con las demás preguntas. Nos quedan 5. En electroforesis, el ADN se separa por solubilidad, carga y tamaño, densidad o color. Ok, perfecto. Respuesta correcta, carga y tamaño. Entonces, siempre se infiere electro, siempre pensamos en cargas. Entonces, decimos que el ADN tiene carga negativa por los fosfatos y migra hacia el ánodo. Es decir, ánodo la parte negativa.
No sé si de pronto se acuerdan. Ánodo. Ánodo es negativo y también está la parte positiva que es cátodo. Ay, pucha, es O, no cato. Cátodo, positivo. Entonces, migra hacia el ánodo. El ADN va a migrar hacia el ánodo. Y los fragmentos pequeños avanzan más. Em, las otras opciones. Color. El ADN es incoloro. Se usa tinción de bromuro de tidio cuando pues queremos ver el ADN. Luego hablamos de densidad. Esta es relevante en centrifugación, más no en electroforesis. Y solubilidad. Esto no es un factor en este método. Es irrelevante. Borramos aquí y continuamos. Ya estamos en la recta final. Felicitaciones, Mar. 7 respuestas en racha. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Un organismo transgénico contiene plásmidos naturales, genes mutados, cromosomas extra o genes de otra especie? Ok, perfecto. Un organismo transgénico contiene genes de otra especie. Por ejemplo, el maíz BT, se escribe así, maíz, normal la palabra maíz, maíz BT, es una especie de maíz que tiene el gen del Bacillus thuringiensis, el cual tiene resistencia a los insectos. El Bacillus thuringiensis, que viene siendo BT por sus siglas, de B de Bacillus thuringiensis T, es una bacteria gram positiva que habita en el suelo. Y pues esta es una alternativa biológica a los plaguicidas, porque pues había algunos plaguicidas que como que dañan la especie como tal, que tú les echas a los vegetales y además pues de matar bacterias, pues también mata la misma planta. Listo, entonces borramos aquí. Y siguiente. Felicitaciones, Val, por la racha de 3 respuestas. Y felicitaciones, Amor, por continuar en el primer lugar. Vamos con siguiente pregunta. ¿La clonación terapéutica busca producir? Rojo, órganos artificiales. Azul, células madre. Amarillos, proteínas recombinantes. O verde, individuos completos. Listo, entonces respuesta correcta, células madre. En clonación terapéutica se busca crear células madres embrionarias, esto para regenerar tejidos sin rechazo. ¿Qué pasa? Que las células madre son, si no me equivoco, pluripotentes. Si no estoy mal, es totipotente. Espérate, lo busco como para que no... em, a ver, pluri o toti. Listo. Entonces, las células madre son ambivalentes, pueden ser totipotentes o pluripotentes. Son las células con más habilidad. Totipotente significa que tienen la que tienen más potencia, ya que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula del organismo, incluyendo células extraembrionarias, como las que crean la placenta o el cordón umbilical. Y las pluri pueden diferenciarse en la mayoría de tejidos o en todos los tipos de célula, más sin embargo no tienen la capacidad de crear organismos completos por sí solas, ni crean tejidos extraembrionarios como lo son la placenta o el cordón umbilical. ¿Qué pasa?
que se busca crear siempre células madre, ya que tienen la capacidad de multiplicarse a cualquier otro tipo de célula, ya que si se crean, por ejemplo, digamos que faltan células, no sé, del hígado o células cerebrales, digamos que faltan neuronas. Es muy difícil para un científico crear neuronas desde cero. Es mucho más sencillo que el crear una célula madre y que la célula madre al ingresar al tejido se diferencie. Que la célula entra al tejido y ella tiene la capacidad de decir, uy, me encuentro en un cerebro o no sé, me encuentro en el estómago, me encuentro en la piel, me encuentro en los intestinos, me encuentro en el hígado. Así sucesivamente, ella identifica en qué parte del cuerpo está y crea el tipo de célula necesario. Entonces es mucho más sencillo que crear células madre que crear células específicas porque se puede tender al rechazo. Entonces, respuesta correcta, se busca crear células madre. No se busca crear individuos completos porque de esto se encarga la clonación reproductiva. Órganos artificiales se investiga directamente con bioingeniería, más sin embargo, la creación de órganos artificiales no está relacionado con clonación. Eso es bioingeniería. Y proteínas recombinantes. Estos se producen con bacterias transgénicas, por ejemplo, la insulina. La insulina hace parte de la biotecnología, en específico de la transgenia. Entonces, continuamos. Ya casi terminamos. Dos preguntitas y ya. Felicitaciones, Omar. Una racha de 9 respuestas correctas. La secuenciación del ADN determina. Rojo, orden de nucleótidos. Azul, estructura terciaria de proteínas. Amarillo, concentración de ARN. O verde, tamaño de cromosomas. Ok, entonces, respuesta correcta, orden de nucleótidos. La secuenciación del ADN determina cuál es el orden de los nucleótidos. Aquí se lee la secuencia de las bases. Adenina, timina, guanina o citosina. Recuerden que también existe la base nitrogenada que es uracilo, pero el uracilo es del ARN y reemplaza a la timina, porque el ARN no tiene timina como base nitrogenada. Entonces, la secuenciación del ADN nos permite leer la secuencia de las bases, adenina, timina, citosina, guanina, en un segmento de ADN. Las otras opciones, estructura terciaria de proteínas. Esta se estudia con cristalografía de rayos X. Concentración de ARN se mide con PCR cuantitativo y el tamaño de los cromosomas se analiza con los cariotipos. Vamos a borrar aquí y continuamos. Última pregunta, diría yo. ¿La pleitropía implica? Rojo, interacción entre alelos. Azul, múltiples genes para un fenotipo. Amarillo, herencia ligada al sexo. Verde, un gen que afecta a varios fenotipos. Ok, perfecto. Última pregunta. Respuesta correcta es un gen que afecta a varios fenotipos. Pleitropía significa un gen que afecta a varios fenotipos. Por ejemplo, el gen FMR1, el gen F, M, R1, lo estoy escribiendo acá, en el síndrome del cromosoma X frágil, causa retraso mental, orejas grandes o hiperactividad. Las opciones incorrectas. Múltiples genes para un fenotipo.
Esto es incorrecto porque esto significa herencia poligénica. Por ejemplo, esto causa, si no estoy mal, altura. Luego, interacción entre alelos. Esto ocurre en dominancia o epístasis. Y herencia ligada al sexo. Estos son genes en cromosomas sexuales. Por ejemplo, el daltonismo o lo que les decía de la sangre, la hemofilia, lo cual se expresa muchísimo en hombres porque solo tienen un cromosoma X. Ellos son XY. Y al tener un solo cromosoma X, uno solo, se divide la probabilidad al uno, lo cual genera 100% de probabilidades de padecerlo. A diferencia de las mujeres que tienen 2X. Al tener 2 se divide 100 sobre 2 y causa una probabilidad del 50. Entonces, borramos aquí y con esto terminaríamos. Ok, felicitaciones a todos los participantes, en especial felicitaciones a Milo, a María y a Valeria que quedaron en el podio. Con esto terminaríamos la clase de hoy. Una disculpa por lo extensa, lo que les decía, la sesión anterior no se pudo hacer por un inconveniente que tuve con la universidad de los parciales, pero pues ya con esto completamos clases 6 y 7 y la próxima sesión sería clase 8 para el módulo 5. Les agradezco muchísimo por su tiempo y les agradezco muchísimo por estar presente en la clase. Eh, Tengo presente que el horario es un poco complejo, por lo que está un poco tarde, pero pues nada, nuevamente millones de gracias. Les voy a enviar por el grupo la tarea de la clase del día de hoy y la próxima sesión resolvemos las preguntas. En lugar de ser 5, como vimos 2 clases, van a ser 10 preguntas tipo examen. Les agradezco montones. Que estén bien, feliz noche. Voy a dejar de presentar y de grabar. Muchísimas gracias.